Bien, muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos a dar unos segunditos para ver si tenemos una consulta, alguna consulta. Vamos a dar unos. Bien, don Mario, tenemos una consulta, la cual es: tengo un negocio de comida rápida. Iba muy bien hasta que mi vecina puso competencia. El problema es que ella tiene más capital que yo. Adelante, don Mario. Sí, gracias por la pregunta. Don Mario, disculpe, tenemos otra, entonces voy a aprovechar para realizársela de una vez. La segunda es: ¿cómo encontrar un elemento diferenciador que me brinde una ventaja competitiva sobre mi vecina y que ella a través de su capital no pueda compensar rápidamente? Muchas gracias. Adelante, ahora sí. Gracias, Wendy. Bueno, eso va a ser muy común, era lo que decía yo antes, da la casualidad que por ahí va la pregunta, ¿verdad? Es normal que las personas busquen, digamos, negocios que sean de este tipo, ¿verdad? Digamos, por eso el caso de la panadería que les puse, porque la gente lo ve como un bien necesario, como algo necesario para el día a día. Entonces dice, bueno, vamos a poner una panadería. Igual el tema de las comidas, está bien. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta, por eso les decía lo del mercado, hay que ver si estamos sobresaturados o si existe bastante competencia. Entonces, eso nos afecta a todos. Entonces, yo lo que les recomiendo es, digamos, con el tema del capital, por un lado, que tenga más capital no debería ser necesariamente un problema si se sabe aprovechar el que se tiene y además se sabe diferenciar de alguna manera. ¿Por qué diferenciar? Porque, bueno, pueden ser comidas rápidas, pero puede ser que sea un tipo de negocio diferente y también muy importante, buscar ser la mejor calidad posible. ¿Verdad? Yo siempre digo que no importa lo que uno haga, uno tiene que tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible para que haga diferencia. Entonces, cuando uno es uno más, con todo respeto, cuando uno es uno más del montón, ¿verdad? Entonces no hace diferencia, entonces le da lo mismo comprar aquí que allá cualquiera. Si, por ejemplo, el caso de las panaderías que les mencionaba hace un rato, de las que están, yo dije 80, en realidad no son 80, eran 40, no sé, quedaron la mitad. ¿Y cuáles son las que sobrevivieron? Bueno, precisamente las que tienen dos cosas. Primero, calidad. Y segundo, rentabilidad. Si no tengo las dos, estoy mal. O sea, posiblemente no logre sobrevivir. Porque entonces la gente no me va a buscar por la calidad, sin importar que inclusive si soy un poco más caro, ¿verdad? Puedo cobrar más caro, pero buscar mejor calidad. O, si no tengo rentabilidad, el negocio no es sostenible. Entonces la recomendación que yo le hago concretamente es tratar de diferenciarse, sobre todo cuando son negocios que son más genéricos, como tal vez este tipo, y también buscar optimizar el tema económico, en el sentido de ser, por ejemplo, que el costo sea bien manejado, que tengamos una administración adecuada a ese tipo de variables, para que precisamente podamos ser competitivos. Entonces puede ser que aunque ya tenga más capital, usted tal vez tiene menos capital, pero puede administrar mejor los costos y puede brindar el mismo producto o un mejor producto a un precio menor. Ahí es donde entra el tema, precisamente de lo que quiero hablar ahora, tal vez en la parte que sigue, que es cómo optimizar el proceso, cómo medir el negocio para que realmente sea sostenible y sea rentable con el tiempo. Y eso es lo que me va a asegurar de alguna manera que yo lo pueda sostener, que lo pueda mantener en el tiempo. No sé si esa sería la pregunta, y creo que le estoy contestando las dos preguntas, Wendy. Es correcto, sí señor. Muchísimas gracias. De momento no tenemos ninguna otra, entonces podemos continuar con la presentación. Podemos continuar, ok. Bueno. Solo una pregunta, Wendy, ¿me están viendo bien?
Sí, señor. Perfecto, bueno. Y dice, ¿y luego qué? ¿Verdad? Porque, o sea, el tema aquí no es, ok, comencé la empresa, ¿y ahora qué? ¿Verdad? O sea, el tema es tener visión a futuro. Precisamente eso es lo que me va a garantizar a mí, es que yo pueda darle continuidad al negocio. Y para eso, vamos a ver. Ahorita no me quiere pasar la página, vamos a ver, ya. Para eso vamos a ver que tenemos lo que llamamos el modelo de negocios, que lo quería traer a esta mesa, a esta charla. ¿Y por qué se llama modelo de negocios? Bueno, precisamente porque, tal y como su nombre lo menciona, es tratando de darle al negocio la mejor condición posible. Y cuando hablo de negocio estoy hablando de una empresa, ¿verdad? Y también aquí habla de una palabra que para mí es fundamental, que es supervivencia, ¿verdad? Supervivencia, ¿por qué? Porque de alguna manera, en la medida en que yo logre moldear mis empresas, mis negocios, voy a poder sobrevivir. Yo siempre hago una analogía, una relación directa aquí con lo que es el plano personal. Hablo de la salud personal de la persona, como cualquiera de nosotros. Cuando hablamos nosotros de hacer ejercicio, de comer saludablemente, de evitar malos hábitos alimenticios y otras situaciones que nos afectan la salud, es exactamente lo mismo. O sea, cuando nosotros hablamos de un modelo de negocios, hablamos de las buenas prácticas y hablamos de cómo poner en cintura, como dicen, ¿verdad? O sea, cómo moldear realmente el negocio para que a largo plazo ese negocio sea el más, no solo el más bonito, porque no es un asunto estético, sino el más saludable. Y cuando hablo de saludable me refiero a que sea exitoso en el tiempo, ¿verdad? Que tenga un desempeño favorable. ¿Por qué muchas empresas no logran sus metas? Bueno, precisamente porque a veces llegamos al punto de empresa, ¿verdad? Sin haber pasado por la parte de proyecto, que era lo que les decía yo antes. Por eso es importante siempre tratar de ver en el proyecto como la antesala de la empresa, de manera que cuando yo llegue a empresa ya no me encuentre con las sorpresas que se encuentran muchos, que es que empiezan un negocio, se les ocurre hacer una sociedad anónima el día de mañana, la inscriben, contratan gente, contratan un local, hacen un montón de cosas, pero no tuvieron esa visión antes de eso, que les permitiera entender exactamente qué era lo que el concepto del negocio. Tal vez ni siquiera llegaron a ver el tema del riesgo y cómo nos puede impactar. El tema del riesgo no lo podemos dejar de lado por ningún motivo. O sea, el tema del riesgo es fundamental. O sea, tenemos que abordarlo siempre, ¿verdad? Por eso es importante. También no lo logran, ¿por qué? Porque tampoco tienen estructuras, no tienen controles, no tienen procedimientos, o sea, carecen de muchas cosas. Y esto hace que las empresas sean endebles, ¿verdad? Eso es como el caso, volviendo a el famoso cuento de los 3 cochinitos y el lobo, ¿verdad? Los cerditos que hicieron cada uno a su casa y se acuerdan que las primeras 2, una era de madera, la otra era de paja y la última creo que era de ladrillo. Y las 2 primeras, el lobo las derribó sin mayor problema porque eran endebles. Igual pasa con las empresas, o sea, viene un ventolero y se fue. Viene una situación un poco complicada y no logran sobrevivir. Entonces, eso es importante, o sea, porque nosotros tenemos que dedicarle tiempo a eso. Tiempo y recursos. O sea, no solo tiempo, a veces hay que dedicarle recursos. Hay mucha gente que piensa que, por ejemplo, que los controles no son necesarios. Los controles son necesarios, los procedimientos son necesarios, las políticas y todo este tipo de cosas son las que nos dan precisamente los cimientos para que cuando venga ese ventolero o cuando venga puede ser un huracán, la empresa logre salir adelante sin problema. Entonces, eso es fundamental. Tenemos que dedicar tanto tiempo como recursos a este tipo de temas. El tema informático,
de los sistemas de información igual. O sea, ya eso lo mencioné antes. Tenemos que, si no es que vamos a conseguir el mejor sistema de información el primer día, porque tal vez es difícil y es costoso, es asesorarse, investigar, evaluar y ir poco a poco implementando, esa es la palabra, implementando soluciones tecnológicas que me faciliten las actividades. Entonces tengo que trabajar en eso desde el primer día. O sea, no es que lo voy a hacer, no es que lo voy a implementar el primer día, pero sí lo voy a ir metiendo dentro de mi plan de trabajo para poder implementarlo en un mediano o largo plazo. Yo diría mediano, perdón, largo ya es muy largo. Tiene que ser un plazo más bien entre corto y mediano. Y también la falta de mecanismos, ¿verdad? Muchas veces las empresas se hacen, pero no se pueden medir, porque tal vez la persona no sabe, no tiene las herramientas, no conoce, por ejemplo, cómo saber si estoy ganando, si estoy perdiendo, el tema de la parte contable, que es muy importante, la parte de análisis financiero. Existen, yo digo que, bueno, yo soy también contador público y soy asesor en temas de normativa contable y todo lo demás, pero más allá de eso no hay que ser un experto a veces para evaluar o para saber si uno está ganando o está perdiendo. Pero yo siempre les recomiendo a la gente que tengan los recursos para sus sistemas de información y la parte contable, que es muy importante. Muchas veces la gente ve la contabilidad también otra vez como un mal necesario, igual que los controles, ¿no? Tengo la contabilidad porque la dirección tributaria me obliga, y no lo tengo porque me interesa tenerlo. La verdad es lo veo como una necesidad, como un mal necesario, como dicen, ¿verdad? Porque me lo imponen, y es que no debe ser así. El tema financiero y contable es muy importante. Entonces, todos esos son aspectos que tienen que irse subsanando. Después de ahí, tenemos que tomar en cuenta, bueno, aquí rápidamente, el modelo de negocio es en forma muy breve lo que mencionamos acá. Toma en cuenta una serie de elementos, ¿verdad? Que nos aterrizan, por decirlo así, en una sola mesa, por decirlo así, tener una serie de elementos interactuando y debidamente controlados o identificados, ¿verdad? Entonces eso es el modelo de negocio. Tal vez aquí no entro ya a niveles de detalle, pero sí es básicamente de lo que hemos hablado. Y este modelo debe tomar en cuenta temas de empresa, temas externos y cómo integrar todo esto. Entonces, yo no puedo ignorar por ningún motivo que yo soy parte de una comunidad, de una sociedad, inclusive de un mundo, del tema global. Entonces, yo lo peor que puedo pensar es que yo soy, como decir, único, que soy un ente aislado. Entonces, tengo que integrar todo. Entonces, cuando yo voy creando una empresa, o cuando ya tengo una empresa, tengo que ir identificando y valorando lo que se mueve al lado mío. Y eso son cosas que incluyen clientes, incluyen proveedores, incluyen los aspectos regulatorios. Todo eso son elementos que yo tengo que considerar, ¿verdad? Entonces, la meta, ¿cuál es? Bueno, poder integrar, poder estar abierto, digamos, con los ojos abiertos tanto hacia lo interno como hacia lo externo. O sea, tomar en cuenta todo lo que se mueve a mi lado. Voy a pasar acá. Ok, que son precisamente estos factores externos que les voy a mostrar. El ambiente económico también, el tema de las regulaciones, los mercados, la competencia, los proveedores, etcétera. Todos estos son factores fundamentales que yo tengo que tomar en cuenta en mi negocio. Y existen otros elementos como, bueno, con las alianzas, los proveedores, los clientes, todos estos
tengo que mezclarlo, convivir con todos ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tengo una buena relación? No solo con los clientes, eso era más fácil, sino con los proveedores, inclusive con la competencia, cómo mejorar o cómo buscar alianzas, etcétera. Todo esto son elementos que yo tengo que considerar. Y tomar en cuenta que tengo una serie de procesos que tengo que trabajarlos. Tengo que trabajar la parte estratégica, que es muy importante. La parte estratégica nos dice a nosotros cuál es nuestro norte, y si ese norte hay que irlo enderezando, porque ese norte se está corriendo hacia el noroeste, y ya no es mi norte. Entonces, bueno, tengo que ver cómo replantear algunos temas. La parte estratégica es fundamental. Los procesos principales son los procesos de negocio, son lo que me hace a mí generar ingresos. Y los procesos de apoyo son toda la parte, lo que llaman la parte del back office, por decirlo así, o la parte de oficina, que son todos los demás, las demás áreas en las cuales yo tengo que dedicar recursos. O sea, yo no puedo ignorar que los negocios no se mueven por sí solos. O sea, muchos de los problemas que nosotros tenemos es que pensamos que los procesos de negocios a veces son en sí mismos son lo más importante. Entonces nos encontramos muchas empresas que solo dedican recursos a sus procesos de negocios, ¿verdad? A los insumos, a las actividades, a qué sé yo, contratar personal de ventas o a comprar producto para hacer el negocio, o actividades de publicidad o actividades que son directamente asociadas con el negocio. Pero tal vez perdemos de vista, ¿verdad? Que eso no es lo único. O sea, que en realidad existen muchas más actividades que son importantes, que tenemos que considerar. Entonces no podemos ignorar los demás procesos, que son estos, que les voy a mostrar. Los procesos de apoyo, que otra vez estamos hablando de la parte contable, los departamentos, por ejemplo, las empresas pequeñas normalmente tienden a centralizar muchas de estas actividades. Cuidado, eso es, vamos a ver, es entendible porque somos empresitas pequeñas que vamos a empezar a trabajar. Entonces, la recepcionista me hace las compras, me atiende las llamadas y me atiende la parte de recursos humanos. Y el dueño, qué sé yo, lleva la parte de ventas y se encarga de la parte de logística, qué sé yo. Y la señora, que es la esposa del dueño, entonces lleva también la contabilidad y lleva la parte financiera y la parte de tesorería. Por decir un ejemplo. Eso está bien. En un negocio pequeño eso es totalmente justificable, porque tal vez los recursos inicialmente son limitados. Hay que pensar en administrar correctamente, digamos, el efectivo, pero pensando un poquito más adelante, en el mediano plazo, esas estructuras hay que irlas cambiando. Entonces, lo que se recomienda es soportarse si no en departamentos, en personas que nos puedan apoyar en diferentes temas. Entonces, lo que se busca ahí es que sean de áreas que no sean incompatibles, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, que la persona de compras y la persona de contabilidad sea la misma. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque eso es un riesgo enorme, que puedan haber fraudes y otro tipo de situaciones. Por ejemplo, la persona de tesorería y la persona de contabilidad sean los mismos. Me parece que aparecen en áreas afines, no, en realidad son cosas diferentes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y pensando también en que las personas, por ejemplo, los mismos dueños que tienen esa vocación para el negocio, y las personas estratégicamente más importantes en el punto de vista de negocio, dediquen tiempo a lo que es negocio, ¿verdad? El problema es cuando yo me dedico a algo y quiero hacer todo. Yo no puedo, ¿verdad? Tengo casos de clientes o empresas o personas que me han llamado para pedirme ayuda porque están asfixiados, me dicen que no me alcanza el tiempo. ¿Y por qué? Porque desde que me levanto y me siento, hago esto y esto y esto y esto, y resulta que el 80% de las cosas que están haciendo esas personas son cosas que no deberían estar haciendo. Y si usted le pregunta, ¿y por qué lo está haciendo? Bueno, porque no tengo quien me lo haga. Entonces la pregunta que se tiene que hacer usted es, ¿y por qué no contrata usted a alguien que le ayude con eso?
¿Por qué usted, en lugar de dedicar el 80% de su tiempo, que es valioso, para actividades generadoras, como por ejemplo ir a buscar clientes, ir a buscar prospectos, desarrollar estrategias, etcétera, lo está dedicando a atender temas más básicos, por ejemplo, como puede ser, no sé, cualquier otra actividad que sea solo más operativa, digámoslo así, que no es una actividad generadora de ingresos, ¿verdad? Entonces es cuando las empresas empiezan a darse cuenta, bueno, que sí necesitan crecer en términos de personal. A veces no es solo personal, a veces es en temas de espacio, a veces en temas de infraestructura, ¿verdad? En general, equipos, etcétera. Son necesidades. Bueno, hay que verlo como una inversión. Si yo lo veo como una inversión, posiblemente no me voy a lamentar nunca y esa inversión va a ser redituable en algún momento en el tiempo. Si yo lo veo como un gasto, mejor no lo hago, porque lo que estoy haciendo es invertir, o sea, dedicando recursos a algo que yo ni siquiera pienso que me va a ser beneficioso, entonces no vaya a ver los frutos posiblemente. Tenemos que pensar en que todas estas actividades que están en esta filmina son importantes. Y como les digo, posiblemente en un negocio pequeño ahorita se justifica que no lo tengan, pero para un mediano plazo, un plazo mayor, van a tener que considerarlas, ¿verdad? Ok, ¿y cómo vamos evolucionando? Bueno, básicamente lo que tenemos aquí son los diferentes elementos que los voy a mencionar en forma muy, muy breve, que son básicamente los tener objetivos, saber riesgos, ir controlando esos riesgos, saber también cuáles son mis factores de éxito y también medir, porque al final lo importante es poder saber si yo estoy o no estoy cumpliendo mis metas. Voy a pasar acá. Bueno, los objetivos del negocio, tenerlos claros, no voy a leer todo lo que dice acá, ¿verdad? Por razones de tiempo también, pero básicamente es tener claro cuáles son mis objetivos de negocios. O sea, a veces alguien dice, eso es básico, no, pero tienen que ser cosas que sean concretas, que usted las pueda escribir en un papel, que se puedan entender, que se puedan realizar. Esos son mis objetivos de negocio. Y todos los objetivos de negocio, o la mayoría, por decir todos, tienen una situación, que es que todos tienen riesgo. Y los riesgos de negocios no se pueden eliminar. O sea, el riesgo no se elimina. Se puede administrar, que es diferente. La única manera de no tener riesgos es no hacer nada, ¿verdad? Si yo no hago nada, no tengo riesgo. Pero eso no es el objetivo, o sea, no es la meta de un emprendedor ni de un empresario. O sea, tenemos que tomar riesgos en algún momento. Está bien. Pero tenemos que administrar esos riesgos. Hay maneras de administrar riesgos. Y una de ellas es precisamente a través de los controles. Los controles me ayudan a mí a minimizar el impacto del riesgo. No lo elimina tampoco, porque posiblemente el eliminar un riesgo del todo es demasiado costoso y puede ser más costoso que lo que vaya yo a perder en definitiva. Entonces, tengo que sobrepesar, o sea, tengo que balancear. ¿Qué es mejor, control o el costo del control o la pérdida? Entonces, siempre hay que buscar un balance, ¿verdad? Entonces, eso es importante. En todos los negocios, inclusive en los negocios más pequeños, los controles deben existir. O sea, no me imagino yo un negocio del todo que no tenga controles. O sea, tiene que tener algo de control. O sea, aunque sea el dueño de la empresa ahí sentado en la puerta viendo si entró alguien o salió alguien, eso es control, ¿verdad? Entonces, hay modalidades, hay controles muy sofisticados, hay controles básicos, hay controles generales, hay controles operativos, o sea, toda una gama de opciones para esto. Entonces, conforme la empresa va creciendo, va desarrollándose, se supone que los controles tienen que irse incrementando precisamente para que eso me administre esos riesgos y me permita crecer, ¿verdad? Si yo no lo administro, esas situaciones me pueden afectar adversamente mis objetivos y consecuentemente podría llegar inclusive a tener una pérdida.
o inclusive, ¿por qué no? Ya en algo extremo, hasta cerrar un negocio. Acá también tenemos otro elemento, que es parte del modelo, que es importante, que es saber siempre cuáles son mis factores críticos del éxito, ¿verdad? Eso está como en el feeling de las personas, qué es lo más importante para poder yo lograr mis metas, ¿verdad? ¿Cómo sé si estoy o no estoy, digamos, realizando de alguna manera esas metas? Pero también está otro concepto, que les voy a mostrar aquí, que es los indicadores. O sea, al final, el indicador es una forma de saber y yo medir si estoy realmente logrando mis metas, si estoy cumpliendo mis metas. Si yo no tengo cómo medirlo, dicen que lo que no se puede medir no se puede controlar. Eso es una frase de años, existe de toda la vida. Y es cierto, o sea, hay que medir. Y para medir yo tengo que tener parámetros claros que pueda yo conocer, tener en forma oportuna. O sea, tampoco es que se trata que lo pueda tener todos los días o cada transacción, no, eso sería lo ideal. O sea, hay sistemas de información que me permiten a mí tener cosas en forma inmediata. Pero para una empresa que está iniciando, lo importante es tener por lo menos medición, como mínimo, digo yo, en forma mensual. Yo debería tener por lo menos una medición mensual de si estoy cumpliendo o no con mis metas. Y acá viene, bueno, ahora sí, lo que es el ciclo y cómo llevar a la práctica esto. Bueno, primero que nada, hay que tomar lo que es implementación, después ejecutar y medir. O sea, aquí entran las tres. Esto es un ciclo, porque al final esto va dando vuelta. Y este nos permite a nosotros, precisamente, hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? El tema de implementación es, bueno, las estructuras, y cuando estoy hablando de estructuras, estoy hablando de tanto estructuras físicas como estructuras organizacionales. Por eso habla de organigramas aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a organizarnos? O sea, ¿cómo nos vamos a organizar para trabajar? También el tema de implementar políticas y procedimientos de todas las áreas. Hay gente, conozco empresas inclusive ya bastante grandes que ven el tema de políticas y procedimientos como algo que, bueno, o sea, es algo de perder el tiempo, lo consideran casi como un tema de pérdida de tiempo y no es así. Las cosas no es que tengan que ser demasiado engorrosas, no se trata de hacer un manual de 5,000 páginas de políticas y procedimientos que nadie se lo va a leer. Lo importante es que sea práctico, que sea eficiente, que se pueda entender, que los colaboradores lo puedan utilizar sin necesidad de tener que ir a leerse 500 páginas de un libro. Eso es obsoleto. Tenemos que pensar en modelos que sean prácticos. O sea, yo una política la puedo poner, es como cuando se pone la visión y la misión en las empresas, que usted la pone en un cartel ahí, la entrada de la empresa, la gente la lee y la gente lo entiende. Y no necesita leer mucho para entender, bueno, esto es lo que queremos hacer. Es igual, o sea, tenemos que hacer las cosas de una manera práctica. También tenemos que implementar reportes, ¿verdad? Tenemos que implementar estados financieros, y con esto estoy hablando de la contabilidad propiamente, porque el estado financiero no va a venir de otro lado que no sea la contabilidad necesariamente. Si nosotros creemos o queremos iniciar un negocio, tenemos que tener otra vez un sistema contable, y ese sistema tiene que generar estados financieros. Y si no genera estados financieros o no tengo contabilidad, como digo yo, mejor ni comience el negocio porque no va bien la cosa, ¿verdad? Ahora existen muchas opciones. Respecto a este tema, un paréntesis es con el tema del outsourcing. El tema del outsourcing de la contabilidad significa la tercerización de la contabilidad. Eso es una posibilidad. Sin embargo, yo les voy a ser honesto. La mejor manera de ir midiendo y llevándole el pulso al negocio es teniendo una contabilidad interna. Y por eso es que uno trabaja, digamos, o piensa mucho en cómo implementar este tipo de mecanismos al interno desde el inicio. Para llevarle el pulso al negocio. Igual el tema de los controles que ya les mencioné.
Después viene la parte de ejecutar. Bueno, ejecutar ahora sí es echarnos a andar, o sea, es caminar ya sobre lo que hemos planeado, echar a caminar las estrategias, los planes de acción y hacer todas las labores ordinarias. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta qué tan bien estamos o qué tan mal, si estamos o no organizados con respecto a lo que se había planeado, y todo lo que es el día a día, el meollo, como es de resolver inclusive cosas sobre la marcha, ¿verdad? Que sobre la marcha nos vamos a encontrar muchas situaciones que no teníamos previstas, elementos nuevos, cosas interesantes, cosas que nos van a poner a prueba. Entonces es parte del reto de ejecutar. Y finalmente medir, ¿verdad? Que es, ok, lo que hablábamos antes, tenemos que generar los reportes, tenemos que generar estados financieros, los presupuestos, tenemos que darle una retroalimentación, ¿verdad? Una retroalimentación al presupuesto, porque no se trata de hacer un presupuesto y después no saber si lo cumplimos o no lo cumplimos, o por qué razón no lo logramos. Tenemos que tener una retroalimentación, y esa retroalimentación tenemos que llevarla también a los funcionarios, ¿verdad? A nivel inclusive de indicadores, ¿verdad? Entonces, si yo tengo claro mis metas, y por alguna razón no las cumplo, pero tampoco doy una retroalimentación apropiada al final del cuento, los responsables de esas acciones no van a tener claridad, posiblemente las cosas no se van a resolver, van a haber nuevamente situaciones a futuro que se van a presentar que no son muy positivas, precisamente por no haber dado la retroalimentación en forma oportuna. Entonces siempre se busca que haya una retroalimentación, que hayan indicadores que sean visibles, que sean oportunos, que me permitan precisamente llevarle el pulso al negocio. Y casi terminamos. Bueno, el tema de los procesos es siempre mejora continua, revisión, mejora continua y continuar con el modelo. O sea, esto es infinito. O sea, esto sigue de esta forma. O sea, tenemos que seguirnos buscando la mejora continua como una forma de vivir de la empresa. Y finalmente, bueno, esto es una realidad. Tal y como dice Peter Drucker aquí, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. A veces lo que nos cuesta es un poco tomar esas decisiones que pensamos que pueden ser unas decisiones que cuesta tomarlas. Pero las empresas exitosas han tenido que pasar por caminos escabrosos. No crean que Apple, ni Amazon, ni Facebook, ni todas esas empresas pasaron por un camino de rosas desde el inicio, han tenido que pasar por caminos complicados. No crean que la corporación de Disney también estuvo ahí toda la vida rodeada de éxitos, inclusive han tenido situaciones, inclusive en el presente, que las han hecho analizar o replantear una serie de aspectos. Entonces, no es un asunto de que nadie tenga totalmente asegurado el éxito. Lo importante es mantenerse, seguir hacia adelante, a veces, como dice Peter Drucker, que tomar esas decisiones, y sobre todo tener una constancia y una perseverancia. Y ahí aquí agrego una frase que me gusta mucho, la pongo aquí al puro final, ya casi vamos a terminar, que es la de parte de evolución. Tenemos que evolucionar. Y pongo una frase que también me gusta, que es de Charles Darwin, que dice, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el más capaz de adaptarse a los cambios. Y eso es lo que yo le digo a las empresas actualmente. Tenemos que evolucionar permanentemente. No podemos pensar que llegamos a un modelo de negocio excelente y que ahí nos quedamos, porque ese modelo va a cambiar y el futuro de la empresa va a depender de esa capacidad de evolución. Si nosotros logramos evolucionar, vamos a sobrevivir. Eso es lo que quiero rescatar. Y vea que Charles Darwin no se refería a las empresas, se refería a las especies, ¿verdad? Entonces, al final nosotros tenemos que vernos o entendernos como un ser vivo. O sea, nosotros, me refiero a las empresas, como un ser vivo que también tiene que ir evolucionando.
Prueba de esto es lo que pasó con COVID-19 y la pandemia. Muchas empresas no fueron capaces de adaptarse y ya desaparecieron. Otras están en proceso de adaptación y algunas inclusive sacaron alguna ventaja, evolucionaron más rápido que otras y posiblemente entonces están tomando una posición favorable en el mercado con respecto a otras. Todo por un tema de evolución. No sé, ya ahora sí llegamos a la parte final. Si tienen alguna pregunta, Wendy, con todo gusto. Muchísimas gracias, don Mario. Definitivamente que temas más importantes y más trascendentales, ¿verdad? Para todas esas empresas, pymes, de personas que piensan en su futuro, ¿verdad? Como empresarios y que quieren ponerse su negocito, ¿verdad? Tenemos una consulta. La primera de ellas, don Mario, es ¿cómo definir los parámetros de calidad de un proceso? ¿Deben ser según la percepción del cliente o deben ser según los estándares del mercado y que me permitan ser rentable? Esa sería una de las consultas. Adelante, don Mario. Gracias, Wendy. Sí, en realidad los procesos tienen que ser, digamos, la palabra yo no hablaría calidad tal vez, sino optimizar el proceso. Optimizar el proceso significa hacerlo lo más eficiente posible. Y eso significa que tengo que revisarlo y mejorarlo constantemente, ¿verdad? No necesariamente está en función del mercado, aunque el mercado es un buen parámetro porque el mercado me puede ayudar a mí a saber, por ejemplo, la competencia lo está haciendo mejor que yo. ¿Qué estará haciendo mejor? Bueno, no sé, algo están haciendo mejor. Entonces, eso es un parámetro que podría yo considerar. Pero lo más importante es que el proceso se haga la revisión internamente, ¿verdad? Si yo logro optimizar el proceso al interno, posiblemente, y no estoy hablando de un proceso, estoy hablando de muchos procesos, posiblemente yo como un todo, como empresa, voy a ser rentable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy llevando a un nivel óptimo los recursos y los costos que necesito para que mi proceso sea lo más eficiente. ¿Por qué? Porque acuérdense que muchas veces el precio no lo puedo cambiar. Yo puedo cambiar el costo, a veces. Puedo tratar de ser más eficiente, eso sí lo puedo hacer. Muchas veces los precios no puedo cambiarlos. Entonces es donde yo tengo que buscar cómo yo bajo costos, si manteniendo el mismo precio, yo bajo costos, aumento la rentabilidad. Entonces, por ahí va más o menos la respuesta. O sea, que optimicemos los procesos más hacia afuera, hacia adentro. Esa es la respuesta, Wendy. Muy bien, muchísimas gracias, don Mario. Y la segunda y última consulta sería la siguiente. ¿Qué elementos de los mercados digitales debo contemplar para realizar una investigación de mercado completa de mi empresa física? Adelante. Sí, bueno, básicamente tener presente quiénes son, cuáles son ese mercado, ¿verdad? Bueno, tal vez cuando se habla de mercados digitales entendería que se refiere a los mercados que están disponibles en las redes, ¿verdad? Veamos, en internet, por ejemplo, redes sociales y todo esto. Muchas veces, con solo entrar a una página de internet, uno se da cuenta quiénes son la competencia, ¿verdad? Entonces, desde allí uno podría empezar a ver, por ejemplo, es muy difícil imaginarse ahorita una empresa que no tenga una página de internet. Es muy difícil, inclusive las empresas más pequeñitas han desarrollado ya páginas de internet, lo cual es, aprovecho, una recomendación que yo les hago a los emprendedores. Si hay mecanismos para tener páginas de internet muy económicas. O sea, no es que antes se pensaba que para hacer una página de internet era un desarrollo y una inversión enorme, no. Hay formas de hacerlo. Entonces, por un lado, recomendarles que implementen su página de internet. Y por otro lado, decirles que investiguen quiénes son. Yo, por ejemplo, yo busco en el buscador de Google empresas que venden, qué sé yo, comidas rápidas y me salen 800 empresas ahí. Entonces digo, bueno, necesito filtrar esto por región o por tipo de producto o por, qué sé yo, o por otras características
y empezar a ver, por ejemplo, quiénes son esas empresas que son la competencia, ¿verdad? De alguna manera, digamos, es optimizar el uso de las herramientas, ¿verdad? Que en este caso sí son externas, herramientas, por ejemplo, como el Internet, que podemos aprovechar para tener ese tipo de información. Eso es una ventaja, si nosotros lo analizamos, enorme, que no teníamos hace 40 años o 30 años, ¿verdad? O sea, cuando no teníamos disponibilidad de la información como la tenemos en Internet ahorita. Antes había que contratar a una empresa para que le hiciera un estudio de mercado. Ojo, no estoy diciendo que no sea necesario en algún momento, sí, posiblemente en algunos casos hay que hacerlos y hay gente especializada en eso, que son muy buenos, que les hacen estudios muy buenos de mercado, pero para un emprendedor yo no lo veo tan viable, o sea, lo veo más bien en una empresa que está, por ejemplo, planeando incursionar en otro giro de negocio, en otro mercado que es muy diferente. Por ejemplo, yo quiero decir, bueno, yo soy una empresa exportadora, pero quiero entrar a Europa. Bueno, Europa, pero ¿qué es lo que va a vender? Bueno, tal cosa. Quiero ver que me haga un estudio de mercado en Europa sobre, qué sé yo, sobre la piña. Quiero vender piña en Europa. Bueno, vamos a ver. Entonces, contrata a un especialista que les ayude a investigar, porque eso yo no voy a entrar pues, solo por internet a averiguar quiénes son los vendedores de piña en Europa. Entonces, tengo que saber en qué nivel estoy y qué puedo utilizar. Hay casos donde yo puedo recurrir, inclusive, como le digo, el caso de los emprendedores, a la información que tengo en la red, en la nube o en la internet, que me ayuda mucho a identificar, por lo menos en forma preliminar, quiénes son mi competencia, quiénes son podría ser inclusive mis aliados o mis ¿verdad? O sea, lo que por eso les decía el modelo de negocio, tenemos que tomar en cuenta todo el entorno y todas esas variables que siempre están presentes ahí, ¿verdad? Listo. Muchísimas gracias, don Mario. Tenemos una consulta más, que es la siguiente. ¿Cómo implementar canales de ventas para pymes? Adelante. Okay. Muy importante. Bueno, digamos, incluso en la charla que vamos a tener sobre transformación digital, vamos a hablar un poquito sobre eso. Ahí de una vez invito a la participante que nos pueda acompañar. Estaría excelente. Pero también los canales, por ejemplo, ahorita se utilizan mucho las redes sociales. Entonces las redes sociales son un elemento importantísimo que no podemos ignorar, sobre todo para pymes. Inclusive empresas más grandes utilizan las redes sociales a ciegas porque saben que son de muy buen alcance y son relativamente de bajo costo. Yo creo que no nos imaginamos ahorita en estos tiempos a nadie, a alguno de nosotros que no tenga alguna red social de alguna forma. Entonces es una forma bastante exitosa de promover los productos y servicios de las pymes, ¿verdad? Ya por ejemplo, si llegamos a otro nivel un poquito más sofisticado, más arriba, como les decía, entonces sí hay que buscar, por ejemplo, herramientas como digamos el CRM, que vamos a hablar en la charla de transformación digital. El CRM son herramientas que nos pueden ayudar mucho a optimizar y a potenciar las relaciones con los clientes y con el mercado. Entonces, nos van a dar información que tal vez en una red social no la vamos a obtener tan sencillamente, pero que a través de un CRM sí podríamos obtener. Bien, don Mario, no tenemos más consultas, entonces no me queda más que agradecerle una vez más por esta presentación y por esta exposición. Esperamos que realmente esta temática pues haya sido escuchada por muchísimas personas y por todas las personas que nos están sintonizando, porque de verdad que es un tema muy interesante. No quisiera irme sin invitarle a todas las personas que nos están viendo en este momento a todas las actividades de la FIEX y a las actividades virtuales, como la charla que se ha desarrollado el día de hoy. Por favor, síganos en las redes sociales y en la plataforma FIEX. Recordarles que en la plataforma tenemos 39 stands de proyectos e iniciativas de extensión de la UNED en las comunidades. Una vez más, don Mario, muchísimas gracias.